Voy a contar algo que me pasó hace años y que nunca he podido explicar del todo. Llevo más de 2 décadas en el ejército mexicano, he participado en operaciones de todo tipo, he visto cosas que no le desearía a nadie ver. Pero lo que experimenté en aquella sierra en 2007 fue diferente. No fue violencia ni peligro humano. Fue algo que simplemente no encaja en ninguna de las categorías que mi entrenamiento militar me preparó para enfrentar. Era septiembre de 2007. Yo era sargento primero en ese entonces, con 12 años de servicio. Me asignaron liderar una patrulla de 8 elementos para una operación de erradicación de cultivos ilícitos en una zona montañosa del país. No voy a especificar exactamente dónde, pero era una sierra alta, de esas zonas remotas donde la presencia del gobierno es casi nula y los narcos operan con relativa libertad. La misión era clara: llegar a una ubicación específica donde inteligencia militar había detectado un plantío considerable de amapola, destruirlo y regresar. Se calculaba que nos tomaría día y medio, un día completo de marcha para llegar, destruir el cultivo al amanecer del segundo día y regresar. Llevábamos equipo ligero, provisiones para 3 días por precaución, GPS, radios y, por supuesto, nuestro armamento reglamentario. Salimos al alba desde un poblado pequeño que servía como nuestro punto de partida. El paisaje era hermoso de una manera hostil: montañas cubiertas de pinos y encinos, barrancos profundos, senderos que apenas se distinguían entre la vegetación. El aire era delgado a esa altitud y el sol pegaba fuerte durante el día, pero sabíamos que las noches serían frías. La primera parte de la marcha fue normal. Íbamos en formación táctica, atentos a cualquier señal de presencia humana. En esas sierras, encontrarse con los narcos no era raro, y aunque íbamos bien armados, ellos conocían el terreno mejor que nosotros. El silencio se rompía solo con el crujir de nuestras botas sobre la tierra suelta y el ocasional llamado de algún pájaro. Serían como las 11 de la mañana cuando el cabo Ramírez, que iba adelante, levantó el puño señalando alto. Todos nos detuvimos inmediatamente, armas listas. Esperé a que me indicara que había visto. Pero en lugar de señalar hacia el frente o los flancos, apuntó hacia arriba, al cielo. Miré hacia donde señalaba y lo vi. Era un punto brillante, plateado, suspendido en el cielo completamente azul. No se movía, o al menos no parecía hacerlo. Mi primer pensamiento fue que era un avión reflejando la luz solar, pero estaba completamente inmóvil. Observé a través de mis binoculares. No tenía la forma de un avión. Era más bien esférico u ovalado, y parecía girar sobre su propio eje porque la luz que reflejaba cambiaba de intensidad de manera rítmica. Uno de los soldados, el soldado Torres, murmuró: «¿Qué chingados es eso, mi sargento?». «Silencio», respondí automáticamente, sin dejar de observar. Lo estuvimos viendo durante unos 5 minutos. No se movía, simplemente flotaba ahí. Intenté racionalizarlo: un globo meteorológico, algo del ejército norteamericano que había cruzado la frontera por error, o quizá un dron, aunque en esos tiempos no eran tan comunes como ahora. Ya se estaban usando algunos modelos por parte de algunos ejércitos, incluyendo el nuestro. Había algo en la manera en que se quedaba perfectamente inmóvil, desafiando cualquier corriente de aire a esa altitud, que no me cuadraba. «Seguimos», ordené finalmente. No teníamos tiempo que perder con fenómenos atmosféricos o lo que fuera eso. Teníamos una misión. Continuamos la marcha, pero todos estaban inquietos. Cada tanto alguno miraba hacia arriba, buscando el objeto. Yo mismo lo hice varias veces. A veces lo veíamos, otras veces no, o quizás eran múltiples objetos. Era difícil saberlo con certeza. Alrededor de las 2 de la tarde paramos a descansar y comer algo. Estábamos en una pequeña meseta con buena visibilidad. Mientras los hombres descansaban, yo revisé las coordenadas en el GPS. Íbamos bien, llegaríamos al punto designado para acampar antes del anochecer. El cabo Ramírez se acercó a mí. «Mi sargento, ¿vio bien esa cosa en el cielo?». «La vi». «¿Qué cree que sea?». Me encogí de hombros. «No lo sé, cabo. Pero no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación son los plantíos y los narcos que puedan estar cuidándolos». Asintió, pero pude ver en sus ojos que no estaba convencido. La verdad, yo tampoco lo estaba. Reanudamos la marcha. El terreno se volvió más difícil, más empinado.
Tuvimos que descender a un barranco y luego subir por el otro lado, lo que nos tomó casi 2 horas. Cuando finalmente llegamos a la cima de esa elevación, volvimos a verlo. Esta vez eran definitivamente 2 objetos, ambos con ese mismo brillo plateado, moviéndose lentamente uno alrededor del otro en el cielo. No hacían ruido alguno. El silencio era absoluto excepto por nuestra respiración agitada tras la subida. El soldado Méndez, el más joven del grupo, apenas 22 años, dijo con voz temblorosa: «Mi sargento, eso no es normal». «Ya sé que no es normal, soldado», respondí más bruscamente de lo que pretendía. «Pero no nos están atacando ni interfiriendo con nuestra misión. Mantengan la concentración». Pero incluso mientras lo decía, sentía una inquietud creciente en el estómago. Llevo suficiente tiempo en esto como para reconocer cuando algo está mal. Y algo definitivamente estaba mal. Continuamos avanzando. Los objetos en el cielo parecían seguirnos, manteniéndose siempre más o menos sobre nosotros. A veces desaparecían detrás de las nubes o tras una montaña, pero luego los volvíamos a ver. Para las 5 de la tarde, todos los estábamos viendo constantemente. Ya no intentaba mantener a los hombres enfocados en ignorarlos. Era imposible. Llegamos al punto designado para acampar justo cuando empezaba a caer el sol. Era un claro pequeño, rodeado de árboles, con buena cobertura pero también buenas rutas de escape en caso de necesitarlas. Establecimos el perímetro, asignamos guardias rotativas y montamos un campamento básico. Sin fuego, por supuesto. No queríamos anunciar nuestra presencia. Mientras comíamos raciones frías, los hombres hablaban en voz baja sobre los objetos. El consenso general era que eran ovnis. Yo no alimentaba esa conversación, pero tampoco la detenía. Necesitaban procesar lo que estaban viendo de alguna manera. El cabo Ramírez, que tenía más experiencia, mantenía un escepticismo práctico. «Han de ser gringos probando algo nuevo», decía. «Drones de alta tecnología o alguna chingadera así». Quería creerle. Realmente quería. El cielo se oscureció y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Había luna creciente, suficiente luz para ver sin usar nuestras linternas. Yo tenía la primera guardia junto con el soldado Hernández. Nos posicionamos en lados opuestos del campamento, manteniendo contacto visual. Serían las 9 de la noche cuando empezó. Primero fue un sonido, bajo, gutural, como un zumbido profundo que sentías más en el pecho que en los oídos. Todos nos incorporamos inmediatamente. El sonido venía de todas direcciones a la vez, o quizás de ninguna. Era imposible ubicar su origen. Duraba unos segundos, luego se detenía. Silencio. Luego volvía, un poco más fuerte. «¿Qué es eso?», susurró Méndez, con clara ansiedad en la voz. «Silencio», ordené. Todos atentos. Entonces aparecieron las luces. Primero una, luego 2, luego 5. No eran como las que habíamos visto durante el día. Estas eran más brillantes, con un tono azulado casi eléctrico. Se movían entre los árboles, a baja altura, de manera errática. No seguía ningún patrón lógico. De repente se detenían, aceleraban, cambiaban de dirección en ángulos imposibles. «Formación defensiva», ordené, intentando mantener la voz firme. Los hombres se movieron rápidamente, creando un perímetro circular, armas listas. ¿Pero listas para qué? ¿Cómo disparas a luces? Una de las luces se acercó más, descendiendo entre los árboles frente a nuestra posición. El zumbido se intensificó hasta convertirse casi en un rugido sordo. La luz era tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Iluminaba los árboles con esa tonalidad azul antinatural, creando sombras duras y angulosas. El soldado Torres, a mi derecha, apuntó su rifle hacia la luz. «Disparo, mi sargento». «Negativo. Mantén posición». No sabía qué pasaría si disparábamos. No sabía si esas cosas eran peligrosas o simplemente estaban curioseando. Cada fibra de mi entrenamiento me decía que identificara la amenaza antes de actuar, pero mi instinto de supervivencia gritaba que hiciéramos algo, lo que fuera. La luz se quedó ahí, flotando, durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo un par de minutos. Luego, tan abruptamente como había llegado, ascendió rápidamente y se alejó, perdiéndose entre las copas de los árboles. El zumbido disminuyó gradualmente hasta desaparecer. Nos quedamos en formación defensiva, respirando agitadamente, con el dedo en el gatillo. Miraba los rostros de mis hombres con la tenue luz de la luna. Veía miedo, confusión,
pero también disciplina. Estaban asustados, yo también lo estaba, pero mantenían la compostura. Cabo Ramírez, llamé. Sí, mi sargento. Intenta hacer contacto por radio con la base. Sacó el radio e intentó comunicarse. Estática. Solo estática. Intentó en diferentes frecuencias. Nada. Revisé mi propio radio. Lo mismo. Las radios no sirven, informó innecesariamente. Durante la siguiente hora, las luces siguieron apareciendo y desapareciendo. A veces cerca, a veces lejos en las montañas circundantes. El zumbido iba y venía, variando en intensidad. Intenté encontrar algún patrón, alguna lógica en sus movimientos. No había ninguna, o al menos ninguna que yo pudiera discernir. Alrededor de las 11 de la noche, sucedió algo diferente. Todas las luces, debían ser unas 7 u 8, comenzaron a moverse en formación, creando patrones geométricos en el cielo. Círculos, triángulos, líneas rectas. Se movían en perfecta sincronización, como si estuvieran coreografiadas. El espectáculo duró varios minutos. Era hermoso y aterrador a la vez. El soldado Méndez, que estaba claramente al borde del pánico, murmuraba oraciones entre dientes. No lo detuve. Si eso lo ayudaba a mantener la calma, que rezara todo lo que quisiera. Mi sargento, dijo el cabo Ramírez en voz baja, acercándose a mí. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la misión o nos regresamos? Era una buena pregunta. La misión era destruir el plantío. Pero estábamos experimentando algo que claramente excedía los parámetros de una operación normal de erradicación. Al mismo tiempo, regresar significaba admitir que habíamos abandonado la misión ¿por qué? ¿Por luces en el cielo? ¿Cómo explicaríamos eso en el reporte? Mantenemos la misión, decidí. Pero si esto se intensifica o si representa una amenaza directa, nos replegamos. Mantén a los hombres alerta. Guardias dobles el resto de la noche. Asintió y se alejó para organizar las guardias. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Las luces continuaban su danza errática en el cielo y entre los árboles. El zumbido era constante ahora, un bajo continuo que te vibraba en los huesos. Nadie durmió, ni siquiera los que no estaban de guardia. Todos permanecimos despiertos, vigilantes, esperando que algo pasara, aunque no sabíamos qué. Serían las 3 de la madrugada cuando las luces se concentraron todas en un solo punto del cielo, directamente sobre nosotros. Se fusionaron en una sola luz masiva que iluminaba todo el claro como si fuera de día. El zumbido alcanzó una intensidad casi insoportable. Sentía la vibración en mi pecho y en mis dientes. Algunos de los soldados se cubrieron los oídos. Yo mantuve mi rifle apuntando hacia arriba, aunque sabía que era inútil. Si esa cosa, lo que fuera, quería hacernos daño, un rifle de asalto no iba a detenerla. La luz comenzó a cambiar de color, pasando del azul al blanco al rojo, pulsando al ritmo del zumbido. Entonces, sin previo aviso, se apagó. Oscuridad total. Silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos nocturnos normales del bosque. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Permanecimos inmóviles en la oscuridad, esperando. Mis ojos se adaptaron lentamente, recuperando la visión nocturna que la luz intensa había anulado. Gradualmente, los sonidos del bosque regresaron, grillos, el crujir de las hojas con la brisa, el ulular distante de un búho. ¿Se fueron?, preguntó Torres en un susurro. No lo sé, admití. Mantén posición. Esperamos así, en silencio tenso, durante el resto de la noche. Las luces no regresaron. El zumbido no volvió. Lentamente, el cielo comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Cuando finalmente hubo suficiente luz, hice un conteo rápido. Todos presentes, todos físicamente ilesos, aunque mentalmente exhaustos y claramente sacudidos. Revisé el equipo. Todo funcionaba normalmente ahora, incluso las radios. Hice contacto con la base. Informé que habíamos tenido problemas de comunicación durante la noche, pero que todo estaba bien ahora. No mencioné las luces. Todavía no sabía cómo hacerlo. El plantío estaba aproximadamente a 1 hora de marcha desde nuestra posición. Había debate silencioso en las miradas de los hombres. ¿Continuábamos? ¿O nos regresábamos y reportábamos? ¿Qué, exactamente? Prepárense para movernos en 15 minutos, ordené. Completamos la misión. Necesitaba que esto fuera normal de nuevo.
Necesitaba que hiciéramos lo que veníamos a hacer, que volviéramos, que reportáramos el éxito de una operación de erradicación como muchas otras que habíamos hecho. Necesitaba que la noche anterior fuera algo que pudiéramos eventualmente racionalizar y dejar atrás. La marcha hacia el plantío fue tensa. Todos miraban constantemente al cielo, esperando ver las luces de nuevo. Pero el día estaba despejado, solo cielo azul y nubes normales. Pájaros cantando, el sol calentando. Todo perfectamente ordinario. Encontramos el plantío exactamente donde se suponía que estaría. Era extenso, bien cuidado, claramente operado por gente con experiencia y recursos. No había nadie protegiéndolo en ese momento, lo cual era una suerte. Procedimos con la destrucción según protocolo. Arrancamos las plantas, las apilamos, documentamos todo con fotografías. El trabajo nos tomó unas 3 horas. El esfuerzo físico fue casi un alivio, algo concreto y tangible en lo que concentrarnos. Cuando terminamos, todos estábamos cubiertos de sudor y tierra, pero había una sensación de normalidad restaurada. Habíamos hecho nuestro trabajo. El viaje de regreso fue más rápido. Conocíamos el camino ahora y lo tomamos por una ruta más directa. Nadie habló mucho. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando lo que habíamos experimentado. Cuando finalmente llegamos al punto de extracción al anochecer del segundo día, los vehículos ya estaban esperándonos. Subimos, y mientras el convoy se alejaba de la sierra, miré por última vez hacia las montañas. El cielo estaba oscureciendo, las primeras estrellas apareciendo. Todo se veía normal, pacífico, como si nada extraordinario hubiera sucedido ahí arriba. De regreso en la base, tuve que hacer mi reporte. Describí la marcha, el plantío, su destrucción, nuestro regreso. Mencioné los problemas de comunicación. Cuando el oficial a cargo preguntó si había algo más que reportar, dudé. Miré al cabo Ramírez, que estaba presente. Nos miramos un momento, una conversación silenciosa pasando entre nosotros. No, mi capitán. Nada más que reportar. Después, en privado, hablé con cada uno de los hombres individualmente. Les dije que lo que habíamos visto quedaba entre nosotros. No porque tuviera órdenes de ocultarlo, sino porque sabía que si intentábamos reportarlo oficialmente, nos tomarían por locos o por incompetentes. Nos harían evaluaciones psicológicas, cuestionarían nuestra aptitud para el servicio. Era mejor mantenerlo callado. Todos estuvieron de acuerdo. De hecho, parecían aliviados de no tener que explicarlo. Han pasado muchos años desde entonces. He participado en docenas de operaciones similares en diversas zonas del país. He volado en helicópteros, he visto todo tipo de aeronaves, desde aviones comerciales hasta jets de combate, drones de reconocimiento, globos meteorológicos. He sido entrenado para identificar prácticamente cualquier cosa que vuele. Lo que vi aquella noche en la sierra no se parecía a nada de eso. Las luces se movían de maneras que ninguna aeronave conocida puede moverse. El zumbido no sonaba como ningún motor o dispositivo mecánico que haya escuchado. La forma en que aparecían y desaparecían, la manera en que parecían responder a nuestra presencia, la sincronización perfecta de sus movimientos. He tratado de racionalizarlo de todas las maneras posibles. Experimentación militar secreta, aunque no tiene sentido que la hicieran en territorio mexicano sin permiso. Fenómenos atmosféricos raros, aunque ninguno que conozca se comporta de esa manera. Alucinación colectiva causada por la altitud o el agotamiento, aunque éramos 8 hombres entrenados experimentando exactamente lo mismo. La verdad es que no tengo explicación. Y lo que me perturba no es solo no saber qué era, sino la certeza de que no era de este mundo, o al menos no de nuestro entendimiento del mundo. Ocasionalmente, cuando nos encontramos, los hombres que estuvieron ahí esa noche y yo cruzamos miradas. No hablamos de ello, pero sabemos. Sabemos que todos lo vimos, que fue real y que ninguno de nosotros ha vuelto a ver algo similar desde entonces. ¿Qué eran esas luces? No lo sé. ¿Por qué aparecieron ahí, en ese momento? No lo sé. ¿Volverán? Tampoco lo sé. Lo único que puedo decir con certeza es que existe algo ahí afuera, en esas sierras remotas, que está más allá de nuestra comprensión actual. Algo que observa, que se mueve de maneras que desafían nuestra física, que puede interferir con nuestros equipos que consideramos modernos.
Sigo siendo militar. Sigo siendo un hombre de ciencia y lógica, entrenado para evaluar situaciones con objetividad. Pero aquella noche en 2007, en algún lugar de la sierra, mi objetividad fue puesta a prueba de una manera que nunca esperé. No busco convencer a nadie. No tengo pruebas más allá del testimonio de 8 soldados que saben que si hablan públicamente de esto, dañarán sus carreras. Cuento esta historia porque llevo años cargando con ella, y porque creo que hay cosas en este mundo, o fuera de él, que merecen ser reconocidas, incluso si no podemos explicarlas. Si hay alguien más que haya experimentado algo similar, me gustaría saberlo. No para buscar respuestas necesariamente, sino para saber que no estamos solos en esta experiencia. Que lo que vimos fue real, y que quizás, en algún lugar, alguien más también lo vio y se pregunta las mismas cosas que yo me sigo preguntando. Las luces están ahí afuera, observando, esperando, moviéndose en la oscuridad de nuestras montañas más remotas. Y nosotros, con todo nuestro entrenamiento y tecnología, no tenemos idea de qué son o qué quieren. Esa es mi historia. Es lo único que puedo ofrecer, un testimonio honesto de algo inexplicable, de una noche en la sierra que cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que es posible en este universo.